Bueno, cordial saludos, estimados compañeros, estimada tutora. En esta hora nos encontramos en la socialización de la fase 3, teoría y conceptos de acción, de los cuales está participando eh, la compañera, la compañera Yoleidis Nieto, el compañero Euder Gómez y mi persona quien les habla, José Ángel Plat. La finalidad de esta reunión es que podamos socializar el tema que estamos abordando ahora, que son los migrantes, pero lo vamos a abordar desde los artículos, los cuales cada uno escogimos. Y lo vamos a hacer respondiendo a la siguiente pregunta, la cual nos dice, ¿qué elementos de las teorías trabajadas en las lecturas, actitudes, estereotipos, percepción de las personas, etcétera, podemos identificar en los relatos compartidos por ustedes? Entonces, como primeramente, quiero darle algunas, quiero darle algunas indicaciones para poder llevar a cabo este tipo de tema, ya que estamos hablando como tal de personas migrantes, de personas que también se le debe salvaguardar su integridad y su nombre. Como tal, les pido que cuando se vayan a dirigir a terceros, lo hagan con pronombres o lo hagan con nombres que no sean los reales de las personas para guardar, como les digo, la integridad de las personas. ¿Sí? Y también para guardar la integridad de nosotros como estudiantes. Entonces, diciendo esto, vamos a comenzar con el compañero Euder, quien nos va primeramente a manifestar cuál fue la lectura que escogió y seguidamente nos va a abordar, según esa lectura, el tema de la migración de nuestros hermanos venezolanos acá a nuestro país, Colombia. Entonces, compañero Euder, cuando quiera puede iniciar. Bueno, muy buenas noches, compañeros. La, Ajá. la lectura que yo escogí fue la de Martín Baró, una psicología de la liberación. Eh, Esta hace referencia a una crítica que Martín Baró hace digamos, de las políticas que se implementan y que no favorecen a la igualdad social. Antes, por el contrario, lo que crean es más desigualdad social, más marginación, y entonces es una invitación desde la psicología social a trabajar en función del bienestar social, del bienestar común, de no solamente quedarse con una explicación del contexto, sino también a tomar acciones y medidas políticas que favorezcan a la igualdad, a la inclusión social. Entonces, desde esta perspectiva, yo hice una, una entrevista a una estudiante de nacionalidad venezolana. Eh, Obviamente cambié el nombre de la estudiante. En el foro publiqué que su nombre era Mariana, pero obviamente su nombre es totalmente distinto. Ella comentaba que había tenido que pasar muchas situaciones, ella y su familia, porque salió a la edad de 11 años, muy niña. Sin embargo, a esa edad tuvo que conocer la realidad política de su país, entenderla, saber por qué tenía que salir de este lugar, de su país de origen, y encontrarse con una realidad de rechazo. Y comenta ella que gracias al comportamiento de algunos compatriotas se creó el ambiente de desconfianza, de pronto de tener una imagen distinta a la que personas con buenos principios de Venezuela venían o vienen a nuestro país, Colombia, en busca de mejores oportunidades. Entonces, uno de los elementos comunes, obviamente, va a ser la marginación.
¿sí? La marginación la relaciono con el texto, con la lectura, y también la xenofobia, se evidencia en el trato que ella recibe, ¿no? En el nombre que le colocan para hablar despectivamente concretamente de la mujer venezolana y encontrar también propuestas indecentes a una niña, a un adolescente, porque la idea que la concepción de muchos hombres es que ellas venden su cuerpo buscando dinero. Entonces, digamos que el elemento central aquí son dos: la marginación, ¿sí? La desigualdad social, y por otro lado la xenofobia, que se evidencia en el maltrato, que trae consigo unas consecuencias psicológicas graves, porque de pronto la niña se siente bastante mal, se siente discriminada, rechazada, y quisiera volver otra vez a su país. Entonces, esa es la intervención que yo hago a la luz de la lectura realizada de Martín Baró, de una psicología de la liberación. Ok, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, entonces, no sé si usted nos pueda hablar un poquito más de la lectura como tal, o sea, de qué se trata la lectura, de qué habla la lectura, para poder entrar un poco en contexto y poder esclarecer un poco a lo que quiere llevar la lectura y el caso que nos está planteando. Sí, la lectura de Martín Baró es hacia una psicología de la liberación. Y ya digamos, desde el título es bastante diciente, porque como le decía, esta lectura se enfoca en una crítica a la psicología social para para que el psicólogo social no solamente se quede con la descripción de la realidad, del contexto político, sino que sea una psicología de acción que vaya en función del bienestar social, sobre todo de las consecuencias psicosociales que trae consigo problemáticas, valga la redundancia, social, como es el caso de la marginación, como es el caso también de la desigualdad social, y concretamente con el problema de la migración de los venezolanos hacia nuestro país. Entonces, Martín Baró lo que dice en este texto es que haya una psicología de acción, una psicología eh, que no se quede solamente en el texto, sino que vaya encaminada a favorecer a las políticas de Latinoamérica para que puedan mejorar las políticas, que haya más sensibilidad, y que desde la psicología se puedan encontrar soluciones a estas problemáticas sociales. Muchas gracias, compañero. Bueno, compañero, le voy a dejar, antes de que la compañera Yoleidi haga su intervención, le voy a dejar una pequeña pregunta para que reflexionando, la vaya meditando, y luego de la compañera Yoleidis, entonces nos pueda dar respuesta a esa pregunta, igual la compañera Yoleidis en su respectivo tiempo. Quiero que piense, usted como psicólogo social, ¿cuál sería su papel dentro del caso de la niña Mariana? O sea, ¿qué haría usted como psicólogo social dentro de ese caso? ¿Sí? Entonces vamos a darle paso a la compañera Yoleidis para que ella haga su intervención, y una vez finalizada la compañera Yoleidis, usted haga su intervención nuevamente. ¿Sí? Entonces, compañera Yoleidis, le damos paso. Buenas noches, compañeros. Cordial saludo. Bueno, de acuerdo con la lectura que yo escogí fue la de Bello Dávila, en el que habla sobre
las actitudes, teniendo en cuenta la situación que yo escogí, que fue la de la señora Nelly, una situación semejante a la que nos planteó el compañero Euder, donde se discrimina más que todo a los venezolanos. ¿Qué pasa? Dentro de las actitudes se encontraron componentes cognitivos, como son aquellos que se presentan en un grado de desigualdad, aunque muy poco determinado, como la discriminación, el rechazo violento, incluyendo algunas expresiones verbales. Sin embargo, la lectura también nos plantea el componente conductual, que protege y ayuda al objeto de las actitudes para protegerlos así de las agresiones o castigos. Dentro de la lectura nos plantea también lo que son un sistema de valores. Estos sistemas de valores les permite brindar un sentido de pertenencia, perdón, de una forma determinada como consecuencia del medio social en el que se está desenvolviendo las personas. Dentro de los estereotipos también se pudo evidenciar la imagen de las personas al referirse a la venezolana, como en los casos se les menciona que a la venezolana le gusta mucho la brujería, se vende por cualquier cosa, etcétera, entre muchos. La teoría de Festiller en el documento de Bello Dávila plantea la teoría en que se vinculan las actitudes con la conducta del sujeto. Es decir, no hay seguridad de que una persona se conduzca ya que son normalmente consistentes. Por ejemplo, si esa persona sabe lo valioso que es dejar, o sea, que es de juzgarla, ya que también en la lectura se menciona lo que es la disonancia, donde nos explica lo que ocurre tratando de evitar las situaciones cognitivas, tanto de las conductas, del medio social, que le resultan psicológicamente molestas para las personas. También nos menciona sobre las percepciones de las personas. En el caso de las percepciones, podemos deducir que la situación de la señora Nellis se suministra o se recibe de manera en que la podemos interpretar, lo cual en el medio se menciona lo que es una divulgación, es decir, somos capaces de comprender las consecuencias o los impulsos de las personas. O sea, que nosotros juzgamos sin ver lo que vemos, sino que juzgamos de la manera en que nosotros escuchamos. ¿Listo? El compañero tiene el micrófono cerrado. Sí. Qué pena. Compañera Yoleidis, ¿finalizó o le damos un espacio Sí, para que... ya finalicé, ¿Ya? claro. Ok, listo. Entonces, compañero Euder, al igual compañera Yoleidis, como le dije al compañero Euder, usted también reflexiona en la misma pregunta, ¿cuál sería su papel como psicóloga social dentro del caso que está estudiando? ¿Sí? Entonces vamos a darle paso nuevamente al compañero Euder para que él nos dé un poco de esa reflexión y de su papel como psicólogo social dentro del caso de Mariana. ¿Cómo intervendría este caso y cómo lo manejaría? Entonces, compañero Euder, le doy paso. Ok, muchas gracias, compañero. Claro, poner en contexto que la situación se presenta en un ambiente escolar, en un ambiente educativo, de tal manera que Mariana se encuentra inmersa en esa realidad en nuestro país. Como psicólogo, obviamente, tendría que intervenir
el grupo de estudiantes que se convertirían en su red social. Sería su red social. Las políticas educativas que hablan acerca de la inclusión no solamente están enfocadas a las situaciones de pronto de dificultad en el aprendizaje eh, u otro tipo de necesidad educativa, sino también a todas las realidades, por ejemplo, a indígenas, a, a personas de otras culturas y también, obviamente, a nuestros compatriotas venezolanos. Entonces sería intervención de grupo, ¿verdad? El trabajo iría enfocado a intervenir el grupo partiendo de las políticas de inclusión para fortalecer su red social, su red de apoyo, que serían sus compañeros de clase, que entiendan la dificultad que afrontan ellos, que, que no es porque de pronto ellos vengan a hacerle daño a, a, a las personas y de pronto esto favorece a que se cambie la imagen, la percepción que se... Entonces la intervención que yo haría como psicólogo social es poder hacer una intervención al grupo de, de estudiantes, explicándoles también las políticas de inclusión, que no solamente de inclusión educativa, que no solamente es la aceptación o el compartir con estudiantes con alguna limitación de aprendizaje, sino también de distintas culturas. Esto ayudaría, esto ayudaría al resto de estudiantes a poder entender la situación política y económica que está atravesando la familia de Mariana y cuál es la razón por la que se encuentra en el salón de clases. De tal manera que se fortalece entonces la red social, que serían sus compañeros y quizás sus nuevos mejores amigos que le apoyarán y se convertirán entonces también en compañeros, amigos que fortalecerán ese lazo de amistad y que le ayudarán a mantener también un equilibrio emocional para poder aceptar ella también la realidad que está afrontando. Entonces, podría decir, en resumen, digamos, mi papel como psicólogo social sería la intervención al grupo para poder fortalecer la red social de Mariana. Bueno, muy bien, compañero. Gracias por su intervención. Compañera Yoleidis, voy a continuar con mi intervención y al finalizar, entonces, hace usted, me responde o nos da un poco de la reflexión Ok. que se le abordó. ¿Listo? Entonces, continuando con las lecturas, la lectura que me correspondió a mí o la que escogí fue la de Morales Domínguez 2017, en donde en el capítulo 10 nos habla de la percepción de personas y de sus acciones. ¿Sí? El caso que propuse como tal, o la historia de la cual hablé, fue de una familia que estaba pasando por una situación muy vergonzosa y de la cual nos asemejamos todos con las reuniones, con las historias que planteamos, y es el abuso de poder de las demás personas o el maltrato psicológico que puede llegar a ser aún peor que el maltrato físico, ¿sí? Entonces vamos a plantear. Compañera, ¿me confirma si me escuchan? Que se me salió la reunión. Sí se Sí, escucha, continúe. sí se escucha. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la percepción de las personas, o sea, qué percibimos nosotros ante las personas y ante sus acciones, ¿sí? Como primero estamos hablando de un maltrato psicológico. Dentro del maltrato psicológico
existen maltratos verbales y no verbales. Y dentro de la percepción nosotros podemos percibir lo que las demás personas quieren dar o quieren transmitir, lo podemos hacer mediante la percepción verbal y la percepción no verbal. En este caso vamos a hablar un poco más sobre la percepción no, no verbal, o sea, de los gestos que hacemos, de cómo transmitimos lo que sentimos sin necesidad de decir una sola palabra. ¿Sí? Entonces, en el caso que estamos planteando de la familia, en sus rostros, o precisamente quiero irme al rostro de los niños, ¿sí? De los niños que en estas situaciones, los niños son los más afectados emocionalmente de las acciones que los adultos, que como adultos realizamos. Sí, entonces en la cara de los niños se podría notar en ese momento, en el momento en que la familia, momento en que la familia fue, podríamos decir, fue humillada porque, como planteó en el foro, esta familia fue sacada del predio donde estaban viviendo, fue desalojada de una forma brusca por la propietaria, sin importar los niños que estaban allí. Entonces se pudo percibir o yo pude percibir en lo personal la tristeza y la preocupación de niños. O sea, tenemos que tener en cuenta que la preocupación como adultos, que tenemos nosotros como adultos, es muy fuerte y sin embargo nosotros sabemos qué hacer o buscamos una solución. Ahora podemos imaginarnos en el caso de niños, niños que no tienen las habilidades de poder buscar una solución, que se sienten incapacitados de por lo menos decir yo ayudo en esto o yo doy esta idea, yo doy esto. ¿Por qué? Porque son niños y su capacidad intelectual no les alcanza para tanto, no tienen buen desarrollo aún mental y como tal entonces lo que sienten, las emociones, eso sí lo van a expresar y entonces van a sufrir más. La lectura nos habla de que la percepción no verbal se adquiere mucho antes, se adquiere mucho antes de la percepción verbal, ¿sí? O sea, los niños como tal, primero aprenden a demostrar las cosas por gestos o por una conversación o por algo no verbal que por palabras. O sea, ellos primero aprenden a demostrar sus emociones de forma no verbal que de forma verbal, ¿sí? Entonces tenemos que tener también mucho cuidado con esto. ¿Qué estoy viendo en este caso? Estoy viendo en estos dos casos que eh, están involucrados los niños a causa de las decisiones de los adultos, ¿sí? Entonces, mi papel como psicólogo social en este caso sería instruir, instruir como tal a los adultos, a ser un poco empáticos al momento de decir y de hacer las cosas, ¿sí? Porque no estamos simplemente hablando de una situación, sino que estamos hablando también de algo emocional, estamos hablando de un daño irreversible, porque se dice que los daños emocionales siempre perduran en la vida. Que como les decía, los daños emocionales perduran en la mente de los niños, ya cuando van creciendo, cuando se van volviendo adultos, cuando van desarrollando su vida, van teniendo muchos problemas a consecuencia de esas malas experiencias que vivieron en su niñez. Por eso es muy importante cuidar la inocencia de los niños, ¿sí? No como en el caso de Mariana, que tan solo a sus 11 años ya ella
En el caso de Mariana, que ella a tan solo sus 11 años, ya ella tenía conocimiento de qué era la sexualidad de una forma brusca, de una forma en donde los hombres con una simple mirada, con un simple detalle, ya ella se daba cuenta que estaba haciendo, que su espacio íntimo, su espacio personal estaba siendo obstruido, ¿sí? Entonces ya ella podía percibir eso, ella podía percibir cómo los hombres la deseaban de una forma no bien intencional. Entonces tenemos que tener, como psicólogos sociales, eh, desarrollar la empatía en las personas, que no se pierda esa humanización sin importar de dónde seamos, sin importar si somos colombianos, si somos venezolanos, si somos ecuatorianos, de cualquier parte del mundo donde seamos. Primeramente tenemos que tener o tenemos que incentivar que lo primordial es que somos seres humanos, que sentimos, que tenemos emociones, que nos duele cuando alguien nos habla mal, que nos duele cuando alguien nos trata mal, cuando somos humillados, cuando somos ultrajados, cuando somos rechazados, ¿sí? Entonces, considero que como psicólogo debemos incentivar eso en la sociedad, porque es algo que se está perdiendo cada día. Es algo que no solamente en la migración se está viendo, sino en todos los ámbitos de la vida. Las personas han perdido esa necesidad o han perdido esa empatía de ayudar a los demás, han perdido esa inocencia del dolor ajeno, del sentir que lo que están sintiendo los demás también lo podemos sentir nosotros, ¿sí? Entonces es guiarnos a eso y es enfocarnos en eso, ¿sí? Entonces, compañera Yoleidis, haga su intervención sobre la psicología como psicóloga social, ¿qué haría en el caso que planteó? Haga su reflexión, por favor. La compañera tiene Compañera el Yoleidis tiene el micrófono apagado. Disculpa, listo. Bueno, compañero, estuvo muy interesante su intervención. Yo pienso que como psicóloga social estamos en toda la capacidad y el deber de promover la creación y la promoción de esas redes sociales, de las redes sociales, como lo mencionó ahorita el compañero Euder, que son las que fortalecen ese vínculo que hay entre los miembros, ya sea de una comunidad, de una red social de trabajo, una red social familiar. Esto nos permite a nosotros como psicólogos social mantenernos en la búsqueda de una solución. Debemos sobre todo crear como estrategia de concientización en que las personas no deben de ser discriminadas, no importa su raza, su género, su sexo, ninguna de las opciones que mencioné. Debemos de darnos cuenta sobre la importancia de mirar la persona, de analizar sus actitudes, de sobre todo tener la capacidad de formar esa herramienta que les permita a las personas formar valores, sobre todo. Y también como psicóloga social debemos intervenir en la situación que se está presentando, ya que las personas a veces juzgamos a las personas sin tener a veces justificaciones, sin tener tampoco, sin ponernos en los zapatos de los demás. Debemos de crear conciencia. En el caso de la señora Nelly, que vimos que ella presenta como una baja autoestima, porque en el caso se mencionó de que ella tuvo que aceptar la ayuda de un hombre para poder tener una situación económica mejor. Entonces, ella en ese caso fue maltratada verbalmente, lo que nos permite a nosotros como psicólogos manejar un poco su autoestima, manejarse un poco sus emociones, para que ella le permita tener esa fortaleza de que las personas no la agarren y la discriminen
ni que las tengan, como dice el dicho, en el ojo puesto. Entonces debemos fortalecer cada uno de esos procesos cognitivos. Bueno, muy bien, compañera. El compañero Alejandro ha tenido dificultad ahí, aparece. A mí me gustaría aportar algo también a lo Alejandro, que he dicho. Este, compañero, un momento. sí, Eh, mi nombre no es Alejandro, mi nombre es José Ángel Plata, para que quede acá evidenciado, sino que tengo problemas con la cuenta, entonces me tocó conectarme desde otra cuenta. ¿Sí? Siga, compañero, siga lo que iba a intervenir para dar finalidad. me pareció muy valioso la intervención de la compañera Yoleidi porque es muy cierto, nuestro papel como psicólogo social debe estar encaminado a idear estrategias que favorezcan la aceptación, la comprensión y que tengamos y que creamos en la conciencia de las personas la sensibilidad de poder aceptar, de poder aceptar al otro como es, con sus dificultades, eh, que no son, digamos, culpa de ellos, sino también de las situaciones políticas que se enfrentan. Idear estrategias, proponer estrategias, programas, proyectos que permitan esta sensibilización y que de alguna manera nuestro reto es precisamente es poder hacer de nuestro país un mejor país para vivir, para participar de manera democrática, para poder vivir en una sociedad más comprensible. Muchas gracias, compañero. Gracias a usted, compañero. Pues sí, según lo que dice usted, tiene mucha razón. Debemos ser unos profesionales donde incentivemos a que la sociedad no señale por su color de piel, no señale por su nacionalidad, no juzgue a los demás por cierta persona. Tenemos que tener eso muy en cuenta, de que personas malas o con malas intenciones vamos a encontrar en todos lados, tanto en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Panamá, donde sea, vamos a encontrar personas malintencionadas y personas que hacen cosas indebidas. Entonces no podemos enfocar un país completo, o no podemos enfocar un gentilicio completo por la acción que cometa cada uno de ellos o alguno de ellos, ¿sí? Y no siempre tener presente de que eso lo vamos a ver en todos lados, y de que la necesidad también la vamos a ver en todos lados, y de que como seres humanos todos tenemos la capacidad de tener emociones, de sentir rabia, de sentir miedo, de sentir tristeza, alegría. Entonces, la idea, o nosotros como psicólogos sociales, es siempre recalcar eso en la sociedad, que la sociedad siempre tenga eso presente y que no juzgue, que se saque de su mente la ideología de juzgar a los demás, de condenar a los demás, sin antes plantear, como decimos, una estrategia o plantear ideas que que puedan llevar a mejores soluciones que no afecten como tal a todo el resto de seres humanos que vemos en el mundo. Sí, dicho esto, pues damos finalidad a esto. Le doy gracias, compañero Euder, compañera Yorleidis, gracias por su intervención, gracias por sus aportes, por sus conocimientos. Los felicito y espero que sigan así, sigan con el mismo entusiasmo, con la misma dedicación, convirtiéndose en unos profesionales que aporten a la sociedad y unos profesionales que sean de ejemplo hacia la sociedad. No siendo más, finalizamos esta reunión y espero que se haya logrado lo esperado. Compañero, ya puede